Bienvenido a tu programa Goza, la transformación. Un espacio diseñado para ti en el que conocerás diversos temas. Valores, drogadicción, violencia, límites y mucho más. Con la ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Cochabamba, Bolivia, saludos a Radio Núcleo 180. Desde España, saludos a Radio Núcleo 180. Senegal, Bachi, México, Nuyuma, Radio Núcleo 180. Portugal, saludos al Radio Núcleo 180. Hallo zusammen, ganz liebe Grüße aus Deutschland an Radio Núcleo 180. Bienvenido a tu programa Goza, la transformación. Un espacio diseñado para ti en el que conocerás diversos temas. Valores, drogadicción, violencia, límites y mucho más. Con la licenciada Elsa Anguiano e invitados especiales. Solo por Radio Núcleo 180. Comenzamos. Buenas tardes, estimado público, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de todas las que estamos en la mesa, de todas las integrantes de Goza la Transformación, que cada 8 días, todos los miércoles a las 5:30 de la tarde, aquí en su estación de radio, Radio Núcleo 180, con su programa Goza la Transformación. Por favor, compartan este programa que es informativo. Hoy vamos a hablar de LGBTQI+. Y este contenido es informativo, tomado desde la perspectiva con mucho respeto para todos ustedes. Y es un programa apto para todos los menores de 13 años y todas las personas adultas que nos hagan favor de escuchar. Estelita, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado público. ¿Cómo nos ve? Como mueganitos hoy, ¿verdad? Le dije, sí, ahora sí vamos a estar aquí con toda la actitud, dándole la bienvenida a usted, que es nuestro gran público y que cada 8 días nos acompaña. Sea usted bienvenida también a este que es su programa. Así es, y aprovechando el micrófono, Estelita, vamos a compartir el micro con Estelita para que ella nos dé su gotita de sabiduría de cada 8 días con su cápsula informativa. ¿Qué nos traes el día de hoy, Estelita? Claro que sí. ¿Qué creen? Por primera vez voy a dar 3 datos, pero nos vamos a ir con el primero, que es una cápsula informativa. Y bueno, ¿de qué les voy a hablar hoy? Imagínense, hoy les voy a hablar de la importancia de la cartilla militar para los jóvenes de nuestro país. Y bueno, sabemos que la cartilla del servicio militar, pues es un documento oficial. Y este documento, pues los identifica como ciudadanos a todos aquellos varoncitos que son mayores de edad, que han cumplido o están en proceso de cumplir precisamente con una obligación cívica. Más allá de ser un requisito administrativo, la cartilla nacional representa un compromiso con la patria, con la responsabilidad social y con la formación de los valores de nuestros jóvenes. Así de importante es.
La cartilla militar es un documento expedido por la Sedena, o sea, por la Secretaría de la Defensa Nacional, que acredita la situación militar de los ciudadanos mexicanos. Generalmente se tramita cuando ya se cumplieron los 18 años y puede liberarse tras cumplir con el servicio militar nacional, ya sea en la modalidad encuadrada o disponibilidad o mediante otras opciones establecidas por la autoridad. Pero eso no quiere decir que personas que por alguna razón se les pasó el tiempo no lo puedan hacer. Creo que también hay un límite. Inclusive hay en algunas situaciones que hay jóvenes que los quieren hacer un poquito antes. Eso solamente es cuestión de que ustedes se informen en el lugar donde residen, que pidan la información necesaria si a usted le inquieta este tema. De momento, uno de los principales valores de la Cartilla Nacional es su carácter cívico. O sea, eso que tenemos como ciudadanos, nuestra responsabilidad como tal. A través del Servicio Militar Nacional, los jóvenes fortalecen su sentido de pertenencia e identidad nacional. ¿No se siente orgulloso cuando dice soy mexicano? Soy mexicano. ¡Viva México! En verdad, amo a mi país. Y bueno, aprendiendo la importancia del respeto, primeramente a las instituciones, la disciplina y el servicio a la sociedad. Este proceso fomenta primeramente la solidaridad, el hecho de estar unidos, juntos ante situaciones específicas. También fomenta lo que es el trabajo en equipo, que eso también es muy importante en cualquier área. Y la conciencia sobre la defensa y el bienestar de nuestro país, de la soberanía del pueblo al que pertenecemos o del país al que pertenecemos. El cumplimiento del servicio militar contribuye al desarrollo integral del joven, promoviendo valores como la responsabilidad, la puntualidad, la obediencia, el respeto, pero también el compromiso. Estas cualidades son fundamentales para la vida adulta y resultan útiles en ámbitos personales, académicos, pero también laborales. Y creo que es un requisito que se los piden por todos lados ya, precisamente por ser también un documento con el cual tú puedes identificarte. La cartilla militar liberada es un requisito solicitado en diversos trámites oficiales, oportunidades laborales, especialmente en instituciones gubernamentales, corporaciones de seguridad, fuerzas armadas y alguna que otra empresa privada. Contar con este documento amplía las posibilidades de empleo, pero también le facilita la realización de procedimientos administrativos como tal. El servicio militar también capacita a los jóvenes para colaborar en situaciones de emergencia como desastres naturales o acciones de apoyo a la población civil. Esta preparación permite que los ciudadanos contribuyan de manera organizada y efectivas en momentos críticos para la sociedad. La obtención de la cartilla militar refuerza la comprensión de que todo ciudadano tiene derecho, pero también tenemos deberes hacia la nación. Cumplir con esta obligación fortalece la cultura de la legalidad y el respeto en el marco constitucional. La cartilla militar es mucho más que un documento oficial. Representa un paso importante en la formación cívica, social de los jóvenes mexicanos. A través de su trámite y liberación, los jóvenes adquieren valores, disciplina y conciencia ciudadana. Además de acceder a mayores oportunidades laborales y de participación social, cumplir con este deber fortalece tanto al individuo como a la nación en su conjunto. ¿Cómo lo ve, mi querido escucha oyente? ¿Es importante o no? Claro que sí. Afortunadamente en este tiempo pues también creo que hay servicio militar voluntario para
las mujeres que así lo deseen. Y bueno, hay todo un mundo atrás de esta información que sí es importante conocerla, sí es importante los valores que nuestros jóvenes adquieren a través de eso, sí es importante pues toda esa formación que se les da. Y bueno, pues esta es mi cápsula informativa de esta tarde. Espero que sea de interés o espero que de alguna manera nos haga conciencia si hay varoncitos próximos a cumplir su mayoría de edad que puedan hacer su trámite en tiempo y forma. Así es, Estelita, gracias. Sí me parece un tema muy interesante porque esto que nos acabas de platicar no es cualquier cosa, es un requisito ciudadano que aporta valores y los como que subraya, ¿no?, lo que tienen que vivir nuestros jóvenes, aprenderlo. Y continuando, señorita licenciada Elsa Anguiano, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí gustosa hoy con nuestro querido público. Les mandamos un saludo a todos. Comparte el programa, recuerde usted que está en vivo por Facebook y YouTube Live. Así es, vamos a comenzar. El programa es un tema muy interesante que nosotros lo estamos abordando con mucho respeto a la información que les estamos brindando. Ahorita vamos a ver los antecedentes históricos de la Marcha del Orgullo. Esto comenzó, el detonante para los inicios de la Marcha del Orgullo fueron los disturbios en un bar clandestino de nombre Star Wars, ubicado en Christopher Street en Nueva York, donde se reunían personas de distintas preferencias afectivas la noche del 28 de junio de 1969. Esa noche hubo una redada violenta y los asistentes al bar, en lugar de huir despavoridos, decidieron enfrentar a la fuerza policial, y estos disturbios se extendieron por varias noches y por varios días, donde hubo enfrentamientos violentos con la seguridad. Pero este hecho demostró que el colectivo, de lo que más adelante conoceríamos como LGBT+, demostró que ya no estaban dispuestos a seguir tolerando los abusos y maltratos y pelearon por sus derechos. Y después de eso, exactamente el siguiente año, el 28 de junio, pero de 1970, se organizó la primera marcha conmemorativa en la historia de Nueva York. A esta marcha se le llama el Día de la Liberación de Christopher Street. ¿Por qué este nombre? Porque así se llamaba la calle donde se encontraba este bar. Entonces, y asimismo está documentado, señores y señoritas y todo público que nos escucha, está documentado que simultáneamente en las ciudades de Los Ángeles y Chicago se manifestaron con sus propias marchas del orgullo ese mismo fin de semana. En esa década de los 70, el movimiento se extendió en diferentes puntos de Europa, como en la ciudad de Münster, Alemania, en Londres, en París y en España. Estas ciudades comenzaron a realizar sus propias marchas, estableciendo el mes de junio como el mes histórico de la lucha por los incidentes ocurridos en junio del 69 en el bar Stonewall Inn. Porque nos habían preguntado por qué el mes de junio. Es sencillamente esta situación, por el incidente que se da en junio del 69 en ese bar clandestino, donde estas personas se rebelaron a la violencia con la que estaban siendo tratados. Ahora, en América Latina, una de las primeras expresiones públicas organizadas tuvo lugar aquí en la Ciudad de México. Hubo una manifestación el 26 de julio de 1978 que no fue precisamente una marcha del orgullo, sino que un pequeño grupo de activistas marcharon conjuntamente con un contingente que iba desfilando por el aniversario de la Revolución Cubana. Ellos se adherieron a este desfile, pero fue en un modo respetuoso, silencioso, pacífico. Este grupo salió del casco de Santo Tomás, el que se une a la celebración de la independencia de Cuba, sale del casco de Santo Tomás y se dirige hacia el Zócalo de la Ciudad de México.
Eso marca la primera vez que un pequeño grupo de lo que conoceremos más adelante como LGBT+, participó de forma pública, organizada y pacífica en una marcha multitudinaria en el país. Esa fue la primer marcha que no fue específicamente una marcha del orgullo, simplemente las personas de esta comunidad se manifiestan. Pero después de este hecho, exactamente un año después, el 29 de junio de 1979, se realiza, ahí sí, la primera marcha del orgullo en la Ciudad de México. Esta caminata comenzó en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y concluyó en la desaparecida Plaza de Carlos Finlay, que estaba en la colonia Cuauhtémoc, cerca del Paseo de la Reforma. Esta primera marcha del orgullo en México fue desviada por la policía hacia la calle de Río Lerma para evitar que el contingente transitara por el Paseo de la Reforma. Las autoridades justificaron la acción de la desviación como prevenir disturbios, pero en realidad buscaban hacer invisible la protesta ante la sociedad conservadora de la época. Alrededor de 1 millar de personas marcharon esa ocasión exigiendo el fin de los abusos policiales, las detenciones arbitrarias y los crímenes de odio. Ahora, en la década de 1980, la aparición del VIH-Sida trajo un gran impacto, lo que obligó al movimiento LGBT a pasar de desear nada más ser visibles a una lucha urgente porque ellos exigían el derecho a la salud, la investigación científica y la dignidad de los enfermos. La aparición del SIDA devastó la comunidad LGBT más. Y las marchas del orgullo fungieron como actos urgentes de protesta, ya que los gobiernos ignoraban esta crisis colectiva. Colectivos exigieron en las calles tratamientos médicos, visibilidad, que se hicieran presentes, que fueran vistos, tratados con dignidad y el cese de la discriminación. Desgraciadamente, hoy en día el estigma y el desconocimiento siguen siendo problemas graves. Es por esto que en las marchas a lo largo de todo el país, las organizaciones civiles instalan módulos donde ofrecen pruebas rápidas y gratuitas de VIH, hepatitis C y sífilis, e información más extensa de otros padecimientos, servicio a la comunidad para que esté bien informada. La lucha contra la discriminación sigue viva y se refleja en los lemas y posicionamientos de los comités organizadores. Hay un tema que dice, no fue el VIH, fue el estigma, o sea, el miedo a estas personas. Algo muy difícil, Chivis. Bastante, hasta hoy es muy conflictiva esta situación. El objetivo es concientizar a la sociedad de que el VIH es una condición de salud manejable y que el verdadero daño proviene de la exclusión y los prejuicios de la sociedad. Y continuando con América Latina, otros países comenzaron a organizar sus propias movilizaciones, siendo las más destacadas Buenos Aires en el 92, Colombia en el 97, Chile en el 99, Brasil en San Paulo en el 99. Se dice que esta marcha es la más grande que existe en el continente americano, la de Brasil, y Perú, que tuvo su primera marcha en el 2002. Pero aquí es importante hacer énfasis que el usar máscaras, disfraces, para ocultar su identidad por miedo a las represalias, como perder sus empleos, ser víctimas de violencia, de rechazo. Entonces, es conocido que al inicio de estas marchas se hacía referencia al uso de máscaras, lentes oscuros y disfraces para ocultar la identidad por miedo a las represalias, como perder, como les decía, su empleo, sufrir violencia o rechazo. Se dice que esto ha ido disminuyendo poco a poco. No hay un dato exacto donde se diga que han dejado de usar este tipo de disfraces, este tipo de ocultamiento,
pero que no fue de un momento a otro, que fue a través del tiempo. Y además también esto ha disminuido en las diferentes marchas, pero se tiene que tomar en cuenta el contexto cultural de cada país donde se realizan las marchas. Habrá unos países que permiten ciertas cosas y otros no tanto. La aceptación de cada país, eso también es muy importante. Hay países que se comentaba que no permiten este tipo de situaciones. Y obviamente las leyes de cada país. Lo que comenzó como una respuesta defensiva en un bar y una calle se ha llegado a institucionalizar y se ha recibido una aceptación mundial en las siguientes décadas. En estas marchas se comenzó a incorporar diferentes tipos de demandas, Celsa, demandas legales y sociales, claves como el matrimonio igualitario y la adopción, la ley de identidad de género y la tipificación de los crímenes de odio y transfeminicidios. Esto es una información de los antecedentes históricos de las marchas. Sí, tremendísimo. Toda esta situación, imagínate cómo viene a friccionar a todas las personas y personas que, como dices tú, empiezan situaciones no nada más de fobias, sino también de salud y situaciones muy importantes. Recuerde, querido escucha, usted que me está viendo por Facebook Live, le quiero recordar que nuestro programa es el segundo programa de Red Diversa, parte 2. Vamos a tener varias y comparta usted el programa. Esto es muy importante porque este es un espacio informativo sobre el significado LGBTQ y más. Y bueno, van cambiando tanto los colores como las letras, pero eso tiene que ver con los países. No nada más en nuestro país se usan algunas cosas, en algunos otros otras. No mostramos imágenes explícitas, solo hablaremos para informar. Recuerde usted que el programa pasado estuvimos hablando del siglo XIX, estuvimos hablando de Roma, estuvimos hablando de la India, cómo se castigaba todo esto, el LGBTQ y más, cómo en el siglo XXI hubo una represión social, como lo que ahorita nos comentaba Chivis, y institucional, porque no nada más se quedó en la sociedad, sino también las instituciones empezaron a denigrar a ciertas personas. Hablamos el programa pasado también de Grecia, de 1200 a 146 antes de Cristo. Imagínense cuántos años tiene todo esto. Enseñanza, aprendizaje para personas que eran amantes o mujeres que también se amaban, y empezó a venir una situación tan difícil. Vimos también acerca de los británicos, el Código Penal de 1861, que vamos a ver algunos otros artículos el día de hoy, por eso le invito a que comparte el programa. Principalmente, recuerden usted que este programa lo puede ver jovencitos, adolescentes mayores de 13 años, es para padres de familia también. Informémonos todos, estemos nosotros al tanto, no nada más hablemos porque sí, o critiquemos porque sí, necesitamos tener una información adecuada. Y sabes que cuando no tenemos la información correcta, en verdad que tenemos ideas bien locas. Yo lo pude ver en mis alumnos que van de 15 a 18 años y realmente hablaban lo que escuchaban. Sí. No aterrizaban, no investigaban. Entonces, esto dio oportunidad de hacer un taller para darles la información. Correcta. Simplemente una información validada por gente que ha hecho estudios
profundos acerca de esto, Ujú. tratándolo con un gran respeto, Ujú. dignificando a todo ser humano. Fíjate que en la India cambió la historia también, esto, el Sí. LGBTQ y más, cambió la historia, se desenvolvía clandestinamente en muchos países. Hubo un activismo organizado en 1980, recuérdelo. Si usted no tiene todos los datos, váyase a Facebook Live o a YouTube y revise nuestro programa anterior. También podemos ver la lucha por la salud, como lo comentabas ahorita, el Así VIH-Sida, y se empezó a hacer una serie de comentarios inadecuados Sí. por falta de información. Esta situación estaba estigmatizada totalmente por la sociedad. Se pensaba que era, Exactamente. si ya lo padecías es porque venía el prejuicio negativo, ¿no? Era de lo peor. Sí, y la gente sufría, esta gente que se designa con el LGBTQ y más, ajá, había publicaciones en Estados Unidos, en Alemania, 2017 que ocurrió, y repentinamente ataques, disturbios en el 70, en el 80, había presencia, había crisis muy importantes, y bueno, campañas de información a partir de 1987 al 90 hay una aceptación social, aparentemente. Porque sí es importante que nosotros sepamos que como seres humanos, pues aquí nos gusta que nos digan alguna cosa u otra, ¿no? Y bueno, yo quiero comentarles ya fuera de nuestra información, hay un círculo del silencio. Este círculo del silencio es un foro gratuito totalmente, es un foro misionero, y necesitamos nosotros que este círculo del silencio lo conozcamos todos juntos, nos unamos, que podamos nosotros presenciar. Ahorita se va a poner un video, cuáles son las necesidades de esos misioneros aquí en nuestro país, aquí en México, y que podamos involucrarnos en la extensión del reino de Dios. ¿Cuándo? 24, 26 y 27 de este mes, y recuerde, es gratuito. Ahorita le vamos a poner los datos ahí en los comentarios. Puede usted comunicarse al 55 72 25 28 29. Vamos con el video. Bienvenido a tu programa Goza, la transformación. Un espacio diseñado para ti en el que conocerás diversos temas: valores, drogadicción, violencia, límites y mucho más. Acompáñanos todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, con la licenciada Elsa Anguiano e invitados especiales, solo por Radio Núcleo 180. Comenzamos. No es necesario ir tan lejos para encontrar algo como la ventana 1040. Y aún así, podemos descansar en que Dios tiene cuidado de ambos. Por tradición, por herencia, por miedo al rechazo. No es posible seguir a Cristo allí. Te marginan, te dejan de hablar.
única forma es viviendo allí. Estamos de vuelta con Goza, la transformación. Continuamos. Bueno, pues ya vio usted el video, un poquito mal, perdonen usted por la tecnología, pero le voy a volver a repetir los datos. Estuvo un poquito como cortado el audio. Es el Círculo del Silencio, Foro Misionero, conozcámoslo juntos, una de las mayores necesidades misioneras aquí en el país, en nuestro país, México, y que podemos involucrarnos todos, podemos hacer una extensión en el reino de Dios, y son el día 24, 26 y 27 de junio de este año. Recuerde, totalmente gratuito. Si usted quiere más información, por favor, comuníquese al 55 72 25 28 29. Adelante, Estelita. Muy Mitos bien. y realidades. Sí, vamos a seguir con nuestro tema tan interesante. Y bueno, va relacionada a lo que la licenciada nos comentaba. Y hoy les traigo precisamente un mito y una realidad. Mito. ¿Las personas LGBTQI+ existen solo en países modernos u occidentales? No. Exacto. La realidad, las personas LGBTQI+ han existido en distintas culturas y en épocas históricas alrededor del mundo. Y eso era lo que nos acababas de decir, que ya data de muchísimos años atrás. No, esto no es nada nuevo. No es nuevo. Solo que antes estaba más restringido, estaba tras bambalinas. No teníamos información, no se tenía esa información, pero es tan viejo como, no sé con qué hacerles la comparación. Conmigo pero no, esa Estelita. es la realidad. Así es. Y bueno, pues tenemos algo más, ¿no, Martita? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido público. Sí, vamos a ver vamos a platicar un poquito sobre orientación, identidad y expresiones. Pero antes me gustaría que pudiéramos ver unas láminas sobre las banderas del movimiento LGBTQ y más. Estas representan lo que acabo de exponerles ahorita, las orientaciones, las identidades y las expresiones de género. Gracias, cabina. Gracias. Pasamos la siguiente. Esta siguiente lámina nos muestra las 6 primeras que hacen referencia a las orientaciones. Ahorita viene la siguiente, por favor. Esa, banderas LGBT. Banderas y más. Así es. Y la siguiente ya vemos las banderas, 6 primeras banderas que hacen referencia a la orientación. Y yo quiero hacer mención en lo que salen las banderas, Martita, ahí Aquí están. Uh-huh. Que esto cambia según el país. No siempre va a ser el mismo orden, para que no se confunda y sepa usted que depende mucho del país. Así es. Y bueno, tenemos... Al igual como las siglas, ¿no? También, porque también se siguen agregando. Hay unas quienes yo escuchaba que ponían hasta 3 T's. Entonces, eso también va cambiando y va a depender igual de la sociedad como de cada país. Sí, el acrónimo también puede cambiar y como dice Estelita, las letras también puede cambiar. Adelante, Martita. Y bueno, ahorita estamos viendo las otras 6 banderas que nos hablan de la identidad de género.
Esto nada más, como comentábamos, estamos transmitiendo solamente información. Y bueno, vamos a hablar ya ahora sobre lo que es la orientación. Sí, entre dos personas, ya sean hombres o ya sean mujeres. Ajá. Tenemos que la APA, que es el consenso de la American Psychological. Ajá. Esta APA es donde nosotros vamos a poder identificar que esta información sea verídica y que es por la Internacional de Psicología. Tiene sus siglas en inglés, pero esta es la traducción. APA. APA, ajá. Bueno, ella nos dice que la orientación se refiere a un patrón duradero de atracciones emocionales, románticas o de interacción física hacia hombres, mujeres o ambos. La mayoría de científicos coincide en que es determinada por factores biológicos, psicológicos, de desarrollo y sociales. Y bueno, igualmente ahorita están ustedes viendo ya las orientaciones y empezamos con los hetero. Se refiere a la persona que siente atracción de interacción de persona a persona, de interacción física y o afectiva por personas del género opuesto. Un ejemplo sería un hombre que se siente atraído por mujeres o una mujer que se siente atraída por hombres. También tenemos dentro de las orientaciones el homo, que se refiere a la persona que se siente con atracción de actividad física y o afectiva por personas del mismo género. Un ejemplo sería que se siente atraído un hombre por un hombre o una mujer por una mujer. Tenemos también los trans, que es la identidad no coincide con el género asignado en el tiempo del nacimiento. La siguiente lámina, por favor. Tenemos al bi, que describe la atracción y o afectividad hacia más de un género. Y no necesariamente es un 50-50 obligatorio. Las personas pueden sentir más atracción por un género que por otro. Así es. Y varía con el tiempo. Incluye a personas no binarias. Y bueno, vamos a hablar también de las personas A, que describe a la persona que experimenta poca o nula atracción física hacia otro. ¿Qué es importante? Esta es sobre atracción, no sobre conducta. Ellas pueden tener relaciones románticas, casarse o no, según su decisión personal. Y tenemos las PAN. Esta hace referencia a la atracción física y o afectiva por personas sin que el género sea un factor determinante. Esta diferencia bi enfatiza atracción a más de un género, por eso se denomina pan. Pan enfatiza que el género no es relevante para sentir atracción. Muchas personas usan el término con el que más se identifican. Y aquí tenemos algo que es muy bueno, así entre comillas, algo un tanto más reciente, que se llama los demi. Proviene del prefijo latín demi, que significa a medias o parcialmente, y se utiliza dentro del llamado espectro A. Aunque no todas las personas demi se consideran dentro de este grupo A.
También es llamado espectro gris, en término utilizado para describir a personas que generalmente no experimentan atracción física hacia otras o interacción física hacia otras personas o hacia alguien a primera vista o por simple atracción física, sino que la atracción de actividad física suele surgir después de desarrollar un vínculo emocional significativo. Me llamó la atención cuando investigaba sobre este término, esta clasificación, porque no fue un científico, no fue un psicólogo el que dio este término, sino que una persona en línea fue la que dijo, así va a ser. Yo propongo que se determine esto. Y bueno, ya después ahorita ya hay más información y por eso ya está avalada por la ONU, está avalado con su APA, que ya todo esto se hizo como una información que debe de haber y que necesitamos todos tener. Y bueno, ahorita vamos a hablar ya sobre la identidad de género y vamos a hablar sobre el cisgénero. Bueno, ¿qué es cisgénero? Tu identidad coincide con el género asignado al nacer. El siguiente es trans. Tu identidad no coincide con el género asignado al nacer. Y también tenemos el no binario, que no te identifica solo como hombre o mujer. Y otro término que se llama fluido. Tu identidad cambia con el tiempo. Ahora vamos a ver sobre la expresión de género. ¿Qué es expresión de género? Es como te muestras al mundo. ¿Cómo es esto? O la ropa que usas, el corte de pelo, ya sea largo, corto, cómo te peinas, la forma de hablar, los gestos. ¿Qué usas? ¿El nombre o un pronombre? No define por quién sientes atracción ni por quién eres tú. La apariencia y el comportamiento no define la identidad de una persona. Son expresiones cómo te ves y cómo actúas. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros una vez más. Quiero comentarles que este es un espacio informativo y educativo sobre el significado del movimiento LGTBQ y más. Y no mostramos imágenes explícitas, solo hablamos para informar. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos nuevamente informándote sobre el círculo del silencio. Si tienes dudas, por favor llama. Ya están aquí en los comentarios los teléfonos 5572 25 28 29. Si tú te quieres inscribir, recuerda que es totalmente gratuito. Y bueno, añadiendo Martita con toda esta información que acaba de dar, vamos a extractar y vamos a resumir. Recuerde usted, información educativa del LGBTIQ y más. Explicado para jóvenes, para padres de familia, para mayores de 13 años en esta transmisión. La información del LGBTQ y más, no hay una versión única, lo que yo le decía hace rato. El orden de las letras, como nos decías, Estelita, varían según el país y la comunidad. Junio, mes del orgullo y celebración de la diversidad y visualizar las luchas. Esto es importante, las luchas de la comunidad LGBTQ y más, como nos lo venía informando Silvia. Hablaremos en este espacio de una forma clara y respetuosa sobre
¿Qué significa el acrónimo LGBTQI+? Diferencia entre orientación e identidad, como nos lo decía Martita, identidad de género y expresión de género. Son dos cosas totalmente diferentes. La información útil para ti, papá, para ti, joven. Este contenido informativo y educativo, primero vamos a aclarar por si todo lo que te dijo Martita no quedó claro, yo te lo voy a repetir. Primera definición de género. ¿Cómo te identificas? ¿Cómo te nombras? ¿Y cómo vives tu identidad ante ti mismo y ante los demás? No es lo mismo una situación biológica, y aquí vamos a ver la diferencia clave de qué significa todo esto. Biológicamente es como que mi cuerpo, cómo mi cuerpo nació, cómo nací, basado en cromosomas, hormonas y genitales. Las categorías médicas comunes son masculino y femenino. Cuando hablamos de identidad de género, es tu vivencia interna, la respuesta de quién soy. La identidad tiene que ver también, aquí va un ejemplo, hombre, ¿te identificas como hombre? Mujer, ¿te identificas como mujer? No binario, no te identificas al 100, como decía Martita, no es un 50 y 50, como hombre ni como mujer. Transgénero, tu identidad de género no coincide con tu biología. ¿Cómo naciste? Cisgénero, tu identidad de género sí coincide con la biología al nacer. Expresión de género. Es como muestras tu género al mundo. Como nos decía Marta, la ropa, el corte de tu pelo, tu peinado, cómo hablas. Ajá. Un hombre puede usar falda y eso a veces se ve mal, pero recuerden que en otros países se usan. En Escocia. ¿De manera natural? Sí, de manera natural. Muchos años atrás. Exactamente. Y una mujer puede tener corte de pelo corto. Uy, hoy con tanto calor. Eso es expresión, no cambia tu identidad. Y frase simple, género. Es como me siento y me nombro yo. Biológicamente es como yo nací. ¿Qué significa cada letra? Lo más común hoy es, para nuestro país, LGBTQI+. Ajá. L, mujeres que sienten atracción emocional, romántica hacia otras mujeres. La G, hombres que aman y se sienten atraídos sexual y emocionalmente por otros hombres. B es para las personas que tienen dos géneros, bueno, que se dicen tener dos géneros, es que se sienten con más de un género, una atracción romántica o emocional hacia otras personas de más de un género. La T, como decías Estelita, aquí viene, aparentemente cuando se da esta información, se da sobre 3 T's, no nada más una. Ajá. La primera, quienes se identifican con un género difiere a lo biológico de cómo nació. La otra T tiene que ver con quienes usan ropa asociada a otro género sin que eso cambie su identidad. Y la última es quienes usan ropa que asume una expresión de género distinta de manera parcial o total. Personas que modifican su cuerpo para que coincidan con su identidad de género. Ajá. Y la Q, queer, que muchos así la nombran, cualquier identidad no normativa a lo biológico del género. La I tiene que ver cómo nacen las personas, con qué características biológicas
que no se ajustan a las definiciones típicas de masculino o femenino. Y como nos decía Marta, a un poco o nulo la falta o la poca atracción hacia otras. Y se le pone más porque hay que integrar a los demás, de las demás identidades que también merecen exigir nombradas, ser nombradas, y por eso se añadió para incluir identidades que no entren con las letras principales. El objetivo es visualizar, no encasillar. Por favor. ¿Qué significan los colores? Ya nos los explicó Martita, pero también quiero decirte que esto nace de una canción, Over the Rainbow, y que hoy vamos a ver otros colores más, como los que ves en nuestra información que estamos nosotros dando sobre cómo se llama el programa, inclusión, ¿verdad? Red diversa. Ajá, ok. ¿Me la vuelve a repetir? Red diversa. Ajá, red diversa. Red diversa. Y esto tiene que ver también con todo lo que estamos viendo nosotros ahorita, el azul, el rosa y el blanco. En la bandera trans, el café y el negro representan a los racializados del colectivo. El negro nos recuerda a las personas que viven con VIH. Recuerde usted que toda esta información nosotros la necesitamos entender bien ya como está definida en la ONU y con las APAs que hay. Es únicamente información, como te lo voy a repetir nuevamente, para familias, para jóvenes y para adolescentes más de 13 años. Iris, ¿tú qué hoy qué nos vas a hablar? Te veo muy callada en este momento. Estoy escuchando toda esa información. Y bueno, esto va relacionado igual con en los documentos donde ya están establecidas todas estas formas o todos estos conceptos. Y bueno, yo voy a hablarles sobre la cartilla de derechos humanos para la prevención y la discriminación de personas con preferencias afectivas. Creo que Estelita tenía una pregunta para ti. Sí, adelante, Estelita. Claro que sí, pero antes les voy a decir un ¿sabías qué? Muy bien. Y probablemente tenga así de relación contigo. Y ¿sabías qué? Dice, ¿sabías que varios países reconocen legalmente el matrimonio igualitario? Por eso decía que a lo mejor iba a haber algo de esto. Claro, sí. ¿Sabías que el triángulo rosa, hoy símbolo de resistencia y orgullo, fue usado originalmente para marcar a hombres con atracción a otros hombres durante la Segunda Guerra Mundial? Wow. Ese es un dato de ¿sabías que? Por sí. Algunos no sabían. De hecho, sí, hay mucha información que es muy inquietante, pero yo creo que tú nos vas a hablar más de lo que son respecto a la legalidad sobre ese tema. Sí. Y bueno, mi pregunta sería para ti. ¿En qué se fundamenta legalmente la protección contra la discriminación por preferencia afectiva aquí en nuestro país, aquí en México? Bueno, pues sí, te voy a hablar. Creo que en nuestro país se unifica y viene cimentado en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta parte que es reconocer los derechos humanos y prohíbe explícitamente cualquier discriminación por origen étnico, género, condición social, religión u orientación o preferencia afectiva, además de los establecidos en los tratados internacionales, o sea, de México, con esos tratados internacionales, los derechos que tienen nuestros ciudadanos en otros países. Pues yo te voy a hacer otra preguntita, no nada más, Estelita. ¿Qué derechos civiles y familiares
están garantizados para las parejas y para las personas LGBTQI más. Ok, pues una de ellas ya nos lo mencionó Estelita, y bueno, es el derecho a tener todo lo civil. Primero es el registro, que sería un acta de nacimiento. También pues es reconocer a sus hijos, la adopción, el matrimonio o concubinato, pero también el divorcio. Y bueno, vemos aquí que también la rectificación de estado civil, así como el matrimonio igualitario con los mismos derechos y obligaciones que las parejas tradicionales, incluyendo la protección legal de los hijos y de las hijas. Entonces, bueno, ahí está, vemos que está garantizado la seguridad en su estado civil. No sé, Martita, también es hora de las preguntas. Vienes con espada desenvainada. El que sigue. El que sigue. No. ¿Qué obligación tienen las autoridades frente a la violencia o discriminación contra personas con preferencias afectivas diversas? Bueno, pues esta pregunta... No te la voy a contestar. No te la voy a contestar. No es cierto. Bueno, las autoridades tienen el deber obligatorio de prevenir, de cuidar la integridad. Y bueno, ¿cómo lo van a hacer? Pues investigando primero y sancionando, pero cualquier acto delictivo o violencia física, psicológica o verbal, así como garantizar la atención médica digna, también respetuosa y libre de prejuicios, para poder, ¿verdad?, darles la atención a toda la comunidad. ¿Sí? Y bueno... no, es que, de veras, Estelita, pregúntale. Pregúntame. Yo nada más esperaba no interrumpir más, pero efectivamente es muy interesante todo lo que nos estás comentando, porque probablemente haya gente que no está enterado de eso, ¿no? Y bueno, mi pregunta sería la siguiente: ¿de qué forma se le garantiza el acceso al seguro social para parejas del mismo sexo, según la interpretación legal vigente? Claro, ¿qué crees? Que la ley del Seguro Social maneja el artículo número 1 de nuestra Constitución, que ya lo mencionamos, ¿verdad? Y que se permite también el acceso al seguro de enfermedades y maternidad para el cónyuge del asegurado, sin importar si se trata del matrimonio entre hombres o entre mujeres o entre hombre y mujer. Son iguales para todos. Todo esto es igualitario, no hay ninguna diferencia. Fíjate cómo todo ha venido a cambiar leyes, a cambiar formas, pero las escuelas no se van a quedar atrás. No se quedan atrás las escuelas, por eso también hay una obligación que tienen las escuelas respecto a los estudiantes con preferencias afectivas diversas. ¿Qué hay de esto en la ley? Bueno, pues aquí en la ley de cada... las instituciones educativas tienen que garantizar dentro de los espacios la seguridad incluyente. Está prohibido cualquier tipo de burla, acoso o exclusión por preferencia afectiva, ya que la educación tiene un objetivo. Y bueno, este objetivo es la cultura del respeto y convivencia pacífica. Entonces, bueno, ahí tenemos la convivencia educativa. Fíjate, Iris, que en la realidad se pinta de otra manera, y esto usted lo tiene que conocer porque hay leyes. Conozco jóvenes que reciben mucho bullying, hasta de
autoridades. Entonces, necesitamos tener la información. Cada quien decide. Aquí nosotros únicamente te estamos dando la información. Y otra pregunta, Martita. Sí, hágale preguntas. Estoy pensando lanzarle un strike. Ya alguien se reía ayer cuando le decía esa palabra, strike. ¿Qué derechos reconoce la ley para el reconocimiento y atención de las personas de la comunidad LGTBQ y más de la Ciudad de México? Bueno, aquí sí ya hablamos específicamente de la Ciudad de México, pero ¿qué creen? Que esto ya se está dando en todos los estados. En todos los estados se está dando. Entonces, esta ley tiene dos derechos principales. El primero es la libertad de identificarse libremente, como lo que nos estaban explicando, ¿verdad? Hace rato nos estaban dando la información. Tenemos libertad de identificarnos como nosotros nos sintamos, expresar nuestra identidad de género y desarrollar nuestra personalidad con respeto. El segundo punto, el segundo derecho es participar y ser escuchada en todas las decisiones que le afecten. Debe garantizarse acceso a la salud, la educación, el trabajo y protección sin ninguna discriminación. Y bueno, ahí están los derechos. Les vuelvo a repetir, esta parte es de la cartilla, de los derechos. La cartilla, una cartilla que muchos desconocemos, pero que sí existe. Vámonos a nuestro segundo corte, ¿qué les parece? Y bueno, les sigo informando sobre el círculo del silencio. Teléfonos, ya los tenemos aquí, 55 72 25 28 29. Puede usted inscribirse o pedir datos en este teléfono. Vámonos a nuestro segundo corte, por favor. Bienvenido a tu programa Goza, la transformación. Un espacio diseñado para ti en el que conocerás diversos temas. Valores, drogadicción, violencia, límites y mucho más. Acompáñanos todos los miércoles. Desde Cochabamba, Bolivia, saludos a Radio Núcleo 180. Desde España, saludos a Radio Núcleo 180. Chisenegal, Bachi, México, Nuyuma Radio Núcleo 180. Portugal, saludos al Radio Núcleo 180. Hallo zusammen, ganz liebe Grüße aus Deutschland an Radio Núcleo 180. Estamos de vuelta con Goza, la transformación. Continuamos. Muy bien, ya regresamos aquí al aire nuevamente. Estelita, ¿tienes otro sabías qué? No. Era de momento eso, me anticipé al otro, por el tema del cual ella iba a hablar, entonces quería más o menos que se empatara precisamente con ese tema. Pero ¿qué creen, querido público? Que tenemos una participación nuevamente de Silvia, y Silvia nos va a hablar precisamente de nuevos modelos de familia, porque eso también es importante saberlo. Sí. Antes, Chivis, yo nada más me sabía la familia. Como 3, 4 modelos. Sí, y familias que teníamos conceptualizadas de añísimos. Sí. De añísimos, y bueno, pues vamos con todo, Chivis. Sí, permíteme un paréntesis antes de veras, Martita, mis respetos, toda la información que nos bajas, no es tan sencilla, no es tan sencilla bajarla al público. Gracias por tu esfuerzo, porque son temas delicados y a veces medio complicados. Gracias. Ahora sí, tomando el tema, nuevos modelos de familia. Todos sabemos que la familia es el núcleo principal de una sociedad.
Incluso desde la primaria nos enseñan esa definición, si toda la familia es la base de la sociedad. Entonces aquí tengo una introducción. Dice, la familia sigue constituyendo un valor importante para el individuo y la sociedad. Así lo reflejan diferentes estudios. Lo que está en crisis es la familia tradicional y el modelo único, uno de los que tú decías. Mamá, papá y los hijos. Sí. Lo que florece hoy en día es la diversidad de nuevas relaciones familiares y la necesidad de su aceptación por el conjunto de la sociedad, tanto a nivel legal, cultural y emocional, libre de prejuicios y ataduras del pasado. Cada una de ellas tiene sus conflictos y estilos propios. Ninguna familia podríamos decir que es igual. Así se vengan de diferentes hermanos criados por los mismos papás, siempre va a haber alguna diferencia. Bueno, pues estas familias tienen conflictos y estilos propios, sus potencialidades y debilidades. Entre las familias se forman vínculos, y estos vínculos no siempre son estables, son fluctuantes y dependen de los momentos del ciclo vital de la familia. Lo idóneo sería que esos vínculos fueran totalmente firmes, sostenidos en todo tiempo y en todo momento. Muchos de nosotros, público, creo que es lo que decimos, la familia es primero porque tenemos vínculos muy fuertes, ya establecidos, hechos con amor, con responsabilidad. Y fíjate, Chivis, que estas familias son factores muchas veces protectores para nuestros jóvenes o adolescentes. Parte fundamental. Exactamente. Sí. Ok, entonces, y depende, ¿no?, de los momentos del ciclo vital de las familias. Del manejo de conflictos. Hay familias que en verdad da como pena, ¿no?, el ver cómo todos los días están en gritos, pleitos, contiendas, y no pueden manejar adecuadamente los conflictos. También otro de lo que se espera es el cumplimiento de expectativas, pero desgraciadamente eso es lo que pega en las familias. Es que yo pensé que tú, es que yo daba por hecho, es que no. Las expectativas tienen que ser reales, aterrizables y sobre todo comprendidas y aceptadas por los seres los diferentes seres de las familias. Y esto que a lo largo de la vida de la familia cambian y necesitan, las familias a lo largo del tiempo cambian y necesitan de ajustes y adaptaciones. En verdad yo veo cómo fuimos educados ciertas generaciones y realmente hoy veo cómo si nosotros hubiéramos hecho algo de eso, nuestros padres hermosos nos hubieran volteado la boca del lado derecho o del lado izquierdo. No me acuerdo, pero nos enseñaban lo que eran valores. Sí. Y hoy en día yo veo cómo les contestan los chiquitos a las mamás, a los papás, ya hasta se les andan dando duro y a la cabeza, pero eso es un cambio social. Se va ajustando todo este tipo de situaciones. Los nuevos modelos de familia reflejan la diversidad social actual, ¿sí o no? Díganme ustedes, público. Alejándose del modelo tradicional. Cada día estamos más lejos del modelo tradicional que mencionaba Elsa al principio. Padre, madre e hijos. Uh-huh. Hoy en día la estructura familiar se adapta a las necesidades emocionales, sociales y reproductivas de la familia. Reproductivas, ahorita vamos a ver el por qué es esto. Por ejemplo, si tú sabes cuál es la familia nuclear. Se trata de la familia tradicional formada por dos adultos, hombre y mujer, y sus hijos. Hoy ya se le llama familia nuclear, lo que para nosotros anteriormente era algo tradicional. Así es. Ajá. Y la familia extendida es aquella en la que se incluyen otros parientes de segundo grado o tercer grado. Hasta cuarto. Por ejemplo, una misma casa en la que viven padres, hijos, pero también abuelos, tíos y primos. No están revueltos, pero ahí todos viven. No están hacinados, pero ahí todos viven. Yo no sé si haya conflictos y de qué grado puede haber, pero... Sí. Ok. Ahora, ¿sí sabe usted cuáles son las familias de padres separados? Hoy en día, un tipo de familia muy recurrente, desgraciadamente.
Sí, y esto ya tiene años, Chivis, que se da la familia de padres separados, donde las familias cuyos padres se han divorciado y los hijos tienen que vivir una temporada con uno y otra temporada con el otro. A veces no es así, a veces nada más están con uno de ellos en función de cómo sea la custodia. Esto tiene que ver mucho. A pesar de vivir separados, ambos progenitores deben cumplir con sus obligaciones como padres. Por favor, no me dejen ni a los adolescentes, menos a los niños fuera de... Sí, y otra que también se está poniendo muy de moda, la familia reconstituida. Ahorita nos dices cuál es, pero así en síntesis es tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. Bueno, se trata de una nueva familia que se forma a partir de dos padres divorciados con sus respectivos hijos biológicos, como dice Chivis. Nos divorciamos, los cuales serían hermanastros entre ellos, pero también se incluirán en ese tipo familiar la unión de una mujer soltera con sus hijos y un hombre viudo con sus hijos, ¿qué puede ser? ¿Sí? Una mujer soltera que llega con sus chaparritos, se encuentra con un viudo que tiene sus chaparritos y eso es una familia reconstituida. Así es. Y la familia adoptiva, que esa es muy loable, muy digna de respeto. Es aquella en la que los padres adoptan a un menor que se encuentra en una situación de adoptabilidad. O sea, en muchos lados se llama de acogida, como en Estados Unidos, pero el motivo es que sea la adopción en una medida de protección hacia la infancia regulada por la ley, en la que se forma un vínculo de parentesco entre dos personas que no tienen ninguna relación biológica. Esto ya se está extendiendo en nuestro país y necesitamos saber. Recuerdo en los últimos días de la carrera de psicología, apréndete estas nuevas formas de familia. Sí, fíjate que también esta adoptiva es muy importante. No sé cuántas personas escuchamos, es que quiero ser mamá, es que quiero tener un hijo. No es el yo quiero, el querer. Es fijarte en la necesidad de ese ser indefenso. Por ahí es donde va la etapa de la adopción. No tanto lo que queremos, bueno, sí cuenta lo que queremos, ¿verdad? Pero sobre todo no es lo primordial. Lo primordial es la parte de protección, como decía Elsa hace rato, ver por el bienestar de los menores de edad. Y la familia de acogida que está... Sí, lo que mencionaba, la familia de acogida se trata de otra medida. Y quiero decirte que esto es legal, la protección de la infancia en la que una pareja o adulto solo decide acoger en su caso a un menor hasta que éste pueda volver a sus padres o hasta que encuentre un hogar definitivo. Hay muchas familias de esto, a veces cuidado con que nada más recojas a un chico. Hay leyes y esas leyes te pueden afectar. Y mire, y aparte de las leyes, yo creo que la parte de responsabilidad y la parte emocional, y si te encariñas con todos los acogidos y que los vas soltando, pero pues que Dios bendiga a esas personas porque hacen una tarea muy noble. Muy loable. Muy noble, muy loable. Y estas que vamos a mencionar ahorita son las que están hoy en boga, por decirlo de alguna manera, con estos cambios que la sociedad ha tenido y que van de acuerdo, muy de acuerdo con el tema que estamos tratando acerca de bajar la información. Están las familias monoparentales. Bueno, pues estas familias están conformadas por un solo progenitor, ya sea mamá o ya sea papá, y sus hijos, familias modernas. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Entonces, esta es la familia monoparental. ¿Y qué me dices de las familias homoparentales? Compuestas por dos madres o por dos padres. Tiene que ver con hijos o sin ellos. Frecuentemente logradas mediante técnicas de reproducción asistida o adopción. Alguna diversidad familiar.
¿Cuáles son los nuevos modelos de familia? Pues aquí los tenemos. Así es. Y está uno que está muy de moda. Yo lo veo con muchos jóvenes a nivel medio superior y superior, personas sin hijos. Sí, parejas que deciden voluntariamente no tener descendencia, enfocándose en su desarrollo profesional y personal. Estos son cambios, ¿no, Chivis? Sí, y tristemente, pero bueno, no. Ellos, decisión de cada quien. Ellos prefieren tener perrijos, o ¿cómo le llaman a los gatos? Gatijos, ¿verdad? Gatijos, sí. Y son decisiones, como comentábamos hace rato, decisión de cada quien, información que nosotros únicamente bajamos porque mucha gente está en este rubro. Sí, esta es una información que responde a cómo vamos transformándonos socialmente, demográficamente, que priorizan los lazos afectivos, el respeto, el apoyo mutuo y la equidad sobre las estructuras tradicionales. Así y bueno, es. ¿qué nos tienes, Iris? Bueno, yo les voy a comentar también de los países que permiten y también defienden o tienen ya los derechos, toda la comunidad LGBTQ+. Y bueno, estas personitas tienen algo, pero por ahí alguna pregunta que tengan sobre este tema. Ya te gustaron las preguntas. Sí, dinámico. Mi turno. Bien. Mi primera pregunta sería, ¿qué país permiten y protegen los derechos LGBTQ y más? Ok, mira, aquí hay dos, ¿no? Hay países que sí lo permiten y tienen una aceptación social dentro y legal dentro de la comunidad y, bueno, continúan siendo muy diferentes según al país y la región. Hablaban hace rato, ¿verdad?, que no en todos los países. Y bueno, también mientras algunas naciones pues han desarrollado estas leyes que garantizan la igualdad y protección contra la discriminación, también hay otras normas que lo limitan. No es en todo. Entonces, hay países que han aprobado las leyes y los derechos para reconocer a la comunidad. Y bueno, dentro de estos países hay bastantes, son 39 países en lista que tenemos en total de todo el planeta Tierra. Y bueno, estos 39 países ya tienen tanto sus derechos, tienen también su cartilla, ¿verdad?, que mencionábamos. Y bueno, con la protección legal y en muchos casos pueden contraer también ahí matrimonio, formar una familia mediante la adopción, lo que mencionaban ustedes, y acceder a los mecanismos legales para el reconocimiento de su identidad. Esos son los derechos que ya se manejan dentro de estos países que sí aceptan y que ya tienen ahí ya sus leyes. Ok, gracias, Iris. Y dentro de estos 39 países, adelante, Estela. Respecto a lo que decías, encontraba yo algunos datos donde países cuáles son los de más trascendencia o que tienen mayor capacidad de estas sociedades. Sí. Y el que menos también donde definitivamente no se permite absolutamente nada. Nada, sí. Y la ley se los estipula como tal. Otros también, en cambio, ha ido bajando ese porcentaje de apoyo y han ido como en altibajos. Empezaron donde se desatan donde empiezan los derechos o donde empiezan estas manifestaciones como tal. Llegan a un porcentaje pico, pero en este año se desplomaron un poquito más. Entonces también en eso tenemos esas variaciones. Sí. En esas situaciones también hay altibajos, y ahorita, independientemente del país del que estemos hablando. Y ¿no? vamos a ver cuáles son las particularidades, el por qué estas leyes suben y bajan, ¿no? ¿Qué es lo que entra ahí? ¿Qué califica? Ok, sí, retomando, tú hablabas que habían 39 países, ¿verdad? Ya con sus respectivas leyes que permiten ciertas situaciones.
En México, no sé si nos puedas comentar qué es lo que se permite, Iris. En México está totalmente todo, tanto el derecho y la legalidad, todo. Ya habíamos en el otro bloque, habíamos hablado de todos los derechos que ya tienen, tanto civiles como personales, sociales y médicos, y trabajo. Entonces ahí también lo tenemos. Pues sí, derechos que en nuestro país y debemos de conocerlos, pero también qué países restringen o no permiten los derechos del LGBTQ y más. Los países, como mencionaba Estelita, sí hay países que tienen sus derechos, pero están restringidos en algunas áreas. ¿Cuáles son estos países? Bueno, pues son algunos países con mayores limitaciones que se encuentran, por ejemplo, Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Yemen, Qatar, no son muchos, Emiratos Árabes Unidos, Somalia, Mauritania, Nigeria, en algunas regiones, no en todas, y también en Uganda. En estas naciones las leyes pueden imponer sanciones por algunos actos que no están todavía registrados como derechos. Como legalizados. Sí, como legalizados. Ok, gracias. Esto me lleva a preguntarte, ¿cuáles son los factores que influyen en las legislaciones? Ok, pues esos factores, fíjense, son primeramente la cultura, porque pues hablamos de países, ¿sí?, que tenemos diferentes culturas y son muy restringidas. La sociedad está muy restringida en esta parte de diversos estilos de vida en la cultura. Otro es la religión. La religión, pues en algunas naciones las leyes están estrechamente vinculadas a las creencias religiosas. Ahí ya nombramos algunos países que son muy religiosos y que establecen normas específicas para nuevos modelos de pareja que no los están aceptando. Y en uno de ellos, los que también se penalizan, está Rusia. Ahí ya es penalizado, o sea, no lo permiten, no tienen derechos, es penalizado. Rusia, Bielorrusia, Turquía, Armenia, Azerbaiyán y, bueno, algunos países del Caribe y de África, algunos más. Y, bueno, también otro factor es en la política. La política, los gobiernos y los sistemas políticos determinan una gran medida de creación y de modificación de las leyes relacionadas con los derechos humanos. Entonces, en la política va a ser muy importante para que puedan modificar estos derechos. En los movimientos sociales, la participación de organizar civiles y activistas ha sido fundamental para impulsar las reformas legales y promover la igualdad de los derechos. Entonces, estos movimientos sociales, como lo mencionaban al principio, son muy importantes porque comienzan a trabajar para buscar esos derechos para la comunidad. Y bueno, también al final, el factor que nos ayuda a que sí sería todo en conjunto se hace uno para buscar que esta parte de los derechos en cada país se abra, pero pues depende de su cultura, de su religión, de su política y pues la activación social, si es que quiere que se empiece a conocer o a dar derechos a esta comunidad. De sus autoridades. De sus autoridades políticas. Decía yo, de sus autoridades, de quien esté al frente de determinado país y sus creencias, ¿no? Así es, también eso influye bastante para que sean reconocidos. Y bueno, ahí ya tenemos otra, esos países que penalizan realmente, pues sí son muy pocos, pero no sé, tiene que ver con todos estos factores el que ellos puedan aceptarlo o rechazarlo o prohibirlo. ¿Qué son? Sí. ¿Cuáles países? Rusia, Bielorrusia, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, algunos y otros países del Caribe
y África. Como decíamos en un principio, es un tema importante, necesario, y a nivel información estamos viendo que es un mundo de información, Iris. Sí, y situaciones que las personas sufren, no podemos dejar esto sin mencionarlo. No es fácil. Personas que no nada más veíamos, yo les decía, en las escuelas sufren bullying muy fuerte, sí. En la sociedad también. Por eso se implementan ciertas leyes aún en instituciones de trabajo, precisamente porque no les ha sido fácil. Sí han estado cambiando las leyes, sí han estado siendo transformados muchos países, y lo que decíamos, las letras LGBTQ y más, no es en todos los países igual. Tiene que ver los colores, tiene que ver cómo se van formando cada una de las letras según el país. Veía yo el comentario de Iris sobre los países que no aceptan, son más o menos 10 países, y pues sí, tiene que ver la política, tiene que ver la religión, tiene que ver la cultura, y recuerde usted que está en el programa Red Diversa, parte 2. Vamos a tener al final de este mes una información, por eso necesito que usted vaya tomando toda la información que estamos dando, porque va a venir nuestra doctora Fernanda y nos va a dar información sobre la salud, porque también esto es muy importante. Y pues antes de terminar, quiero volverle a repetir que están los teléfonos de el Círculo del Silencio, y usted puede pedir más información en el 55 72 25 28 29. Y bueno, Estelita, ¿qué te ha parecido toda esta información? Muy interesante, cosas que no sabía, pero alguna que sí, porque déjeme decirle que nosotros también investigamos, y pues eso es importante para poder comprender y entender todo. Y bueno, pues ya estamos por terminar, solo nos queda darle las gracias. Y bueno, Chivis tiene una experiencia en escuelas donde hablamos de leyes, hablamos de algunas prácticas, hablamos de familias diferentes. Y, ¿qué nos dices, Chivis, con lo que tú ves en las escuelas? Que definitivamente nos hace falta más cultura y educación respecto a este tema, porque independientemente de lo que se piense, no debemos de perder de vista que hablamos y tratamos de seres humanos, que sienten, que piensan, y que una de las necesidades del ser humano es la aceptación. Entonces, qué bueno, Elsie, que se están dando estos temas, porque en verdad jóvenes, niños y adultos necesitamos mucha información sobre este tema. Y bueno, recuerde usted que vamos a estar la siguiente semana en nuestro programa. Que pase usted muy buena tarde, y seguimos hablando del LGBTQ y más, desde un enfoque educativo y de respeto. Que tenga bonita tarde. Bye. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Te esperamos todos los miércoles en tu programa Goza la Transformación, solo por Radio Núcleo 180. ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor,
Radio Núcleo 180.